Ahora sí, muchachos, al aire. Listo. Listo. Bien informados. Aquí estamos. Jueves. ¿Qué día es hoy? Jueves 9. 6:13 de la tarde. Esto es de Americano y Más. Yo soy Jair Yacoáez. Raúl Totosaus. Y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, para el mundo y el universo digital. Agradeciendo a los staff de Americano y Más y del diario y a quienes hacen posible la realización de este programa que, como cada jueves, aquí estamos presentes. Así es. Arriba, abajo, Por todos lados. Como no, muchas gracias a toda la gente del diario por prestarnos más que nada también su estudio, su gente, su camarógrafo, las instalaciones, las luces, ya casi 2 años, 3 años. Y a punto nuevamente de empezar una temporada, ya que como saben ahorita vamos a hablar un poquito de fútbol americano. El día de hoy empezamos ya con el análisis de conferencias. Desde un dato rápido. Adelante. Estábamos contando los programas hace días. Yo creo que vamos por el 80 y tantos. Oye, hay que saber algo al 100. Al 100, ¿cómo no? Así es. Está interesante. Yo creo que nos va a agarrar en temporada. Sí, se me hace que sí. A finales de temporada más o menos por ahí nos va a tocar el programa así de Americano y Más. Bueno, que gracias a la gente. Gracias hemos a estado todos. A Edgar Apolinar, muchísimas gracias, gente, desde un principio. A mi compadre Florencio de Bears Nation. Bears Nation, sí, de fanaticosos, Establish México y Monterrey. Muchísimas gracias. Gracias realmente a todas las personas que escuchan el podcast, que hacen sinergia con nosotros semana tras semana. En YouTube por ahí hay episodios también para que los vean, de los que son grabados aquí en el diario. Así es. En el podcast, que semana tras semana también estamos actualizando ahí la página, etcétera. En fin, muchísimas gracias. Rafa de Noticias. Bueno, para empezar ya con la ráfaga de noticias, una noticia, valga la redundancia, importante de este día fue la extensión de Cooper Kupp, que parece que a Los Ángeles Rams no se le terminan los millones y sigue dando extensiones. Lo valen, claro. Sencillamente el jugador con el mejor todo. Sí, y Cooper Kupp, 3 años. 75 millones de dólares, le amplían el contrato, le quedaba me parece que 1 o 2 años y ahora le ampliaron otros 3 años hasta el 2025 saldría más o menos Cooper Kupp. Estará por los próximos 5 años con la organización de los Rams. Muy bien. Sí, así es. Y bueno, esta obviamente como sabemos que es una cuestión de dineros. Aparte un centro, si al dueño se le pone que lo quiera. Sí, claro. Sí. Bueno, inclusive también a Aaron Donald le dieron otra extensión. De hecho, le van a pagar 90 millones, me parece más o menos. Esta es una recontratación, ya tenía los 3 años, nada más le ajustaron el presupuesto, ¿no? Y para esta operación de Cooper Kupp, los Rams sacrificaron al linebacker Travin Howard y con esto le liberaron 3 millones de dólares para el tope salarial, permitiéndole a Cooper Kupp por ahí colarse con este sueldo. I'm sorry, Mr. Thrower. Sí, es parte de lo mismo, ¿no? Part of the game. Sí, y no era, digamos, que un linebacker de primera línea, pero pues era uno que ya estaba en la reserva, que siempre subía, que se mantenían algunos paquetes por ahí activo, y ahora, bueno, pues cortado, ¿no? Para hacerle espacio al tope salarial de Cooper Kupp. Y definitivamente no dudo que encontrará un equipo rápido. Aparte, con lo internacional que se está haciendo el fútbol americano ya, afortunadamente, muy afortunadamente. Sí. Esto es realmente una plática de buenas noticias, como la buena noticia de que ya va a empezar la Canadian Football. Ya. El Mr. Mochado, si no encuentra trabajo en la NFL. Ahí está, adelante. Y no está muy caro, Canadian. $1 milloncito de dólares. Exacto. Sí los puede cumplir. Sí, fácil. La Canadian. Y si no, también está la Europa Football League, la Euro Football League, que ya está en su semana 2, que también está pagando, pues, no muy bien, pero está... Pero te mantienes activo, ¿no? Es un roster activo, exactamente. Y pues digo, estás en Europa. Vivir en Europa 6 meses, sí, No me quejo. No me quejo tampoco, ¿verdad? Y están jugando semana... O sea, yo me imagino que ese ya va a ser titular.
Sí, obviamente llegarías con un puesto ya de titular, porque obviamente... De capitán del equipo. Sí, y sin duda alguna la experiencia que te da la NFL, aunque estés en los campos de entrenamiento, es un nivel que no te lo va a dar la Canadian ni jugando, ¿no? Entonces Si no- esta ventaja es lo que tienen que aprovechar estos jugadores. Si no, pregúntele a este receptor de apellido Justice Ujú, de los fundidores. claro. Fíjense cómo está la cosa. Él era de División 3. División 3. Y se fue a Canadá a probar. Y en Canadá le dijeron, ok, tú eres el freshman, pero vas a tener redshirt. Y por Sí, eso se no vino va- a México. sí. Y aquí en Agarrar México, experiencia. sí, y aquí en México terminó aventando 130 yardas en promedio por juego en la LFA. Ahí está tu redshirt. Ahí está el redshirt, ¿no? O sea, este muchacho, ese es un ejemplo de que no está perdido todo. No, y aparte son jugadores muy jóvenes, ¿no? Sí, 20, no- están no se entre te acabó la 25, carrera. no, están enteros físicamente, Exacto. no tienen lesiones, Ujú. y eso les cuesta más fácil que entrar a un puesto, ¿no? O inclusive a veces estos linebackers son contratados muchas veces ya con equipos especiales, en algunos de los equipos por ahí que tengan algunos huecos, a veces este tipo de linebackers son contratados para patear sí, despeje claro. o para patear en kickoff, ¿no? Así es. Por su parte, Tom Brady en los Bucaneros en la conferencia de prensa del día de hoy, después de salir de los OTAs, le preguntaron sobre las rispideces con Bruce Arians, al cual el Mr. Brady, Mr. GOAT, the greatest of all time, dijo zero. No talking about that. Zero. O sea, no quiere, no va a hablar, no le pregunten de eso. Yo me imagino que es una declaración, o quiero pensar que es una declaración que trata de no ahondar, Sí, no no. quebrar. El vestidor, Vestidor. nada, ¿no? Y aparte no quiebra la relación Bruce Arians-Tampa, Bruce Arians Antes de Tom empezar la Brady, temporada. exactamente. Bruce Arians sabemos que dejó el puesto ahora para esta temporada del 2022. Se fue. Y solo dice la siguiente: He knows, I know, I know, I feel about him. Ujú, O sea, él sabe lo que yo siento de él. ahí está, con eso. Nada más. Fue todo lo que dijo. Ni Cero. está generando polémica ¿No? ni nada, solamente. No, le preguntan al colmilludo Sí, y claro. le quiere sacar raja al colmilludo. No, pues no vas a poder. O sea, habría que decirle al reportero ese que le preguntó: oye, hermano, tiene 20 años de experiencia. Por favor, búscale de otra manera. Si saca la información de Sí. otra manera, no le quieras picar ahí. Luego, con la primera pregunta. Sí. pues, Oiga, espérate, ¿cómo se siente de su jefe? bueno. Pues me siento muy bien. ¿Qué va a ¿qué decir? puedo decir? ¿Esperaban, o esperaba usted, querido streamer, escucha, algo incendiario? Claro que No, mucho menos de Tom Brady. De Tom Brady. Mucho menos a esta etapa de la temporada. Mucho ¿Eso menos- preguntas a Antonio Brown? Sí, mucho menos también cuando Bruce Arians, comentábamos, deja ya deja de ser coach, Ajá, ¿no? Y por se el va, general manager. sí, se va a un puesto administrativo Sí, de alto puesto rango. administrativo. Entonces, pues, ya para qué te metes en esos problemas, ¿no? Deja que Así la es. persona ocupe su cargo, tú dedícate a lo tuyo y no metas. No No quieras faltes meter el vestidor raja, tampoco, no ¿no? quieres meter raja, no quieres sacarle raja ahí, el hilo negro y la jiribilla, ¿no? Digo, se agradece del periodista que le quiso sacarle la jiribilla, ¿no? Sí. Que le quiso. Pero pues, es el greatest, por algo es el greatest of all time. Sí, no, y la experiencia dentro del campo también la manifiesta fuera del campo, ¿no? Imagínense Sí, cuántas una veces le han persona- preguntado eso, ¿no? Sí, no, ya ha sido una persona que se ha mantenido en el ojo de la prensa muchos años, sabe manejarla y bueno, esto es parte de ser uno de los mejores Me imagino que jugadores esa dentro y fuera del campo. Mr. Arians está Muy bien. wow, muy bien bajada esa excelente. balota, ¿no? Muy bien. O siguiente, Lamar Jackson, Jaco, todavía no encuentra contrato. La semana pasada habíamos dicho que no se había presentado al campamento no obligatorio. Se supone que ya va a ir y se está esperando un contrato multimillonario, digámoslo de esa Tiene manera, muchos multimillonario. Este es el último año o la última temporada que tiene Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, Jaco. Lamar Jackson no tiene un agente. Es su mamá, sus hermanos, por ahí forman parte como de algo, ¿no? Les dio trabajo. Les dio trabajo y entonces... Como ellos suele son- pasar, ¿no? En la NFL. Sí, o sea, ellos son los que manejan Claro. este tipo de cosas en lugar de que lo haga una. Y es ahí también donde a veces se cae la mal praxis, ¿no?
donde la familia cree que queremos 200 millones y no son 200, no nada. Y ahí es donde terminas, el equipo termina... El jugador ya porque a veces termina sin trabajo, cortado, sin equipo, con un mal sueldo, sin beneficios. Claro. Tú sabes que, por ejemplo, cuando estás en una agencia, tu agente, como tal, te mete patrocinios, te mete comerciales, Claro. te mete marcas, te hace tu propia marca, te consigue un contrato, futuro, o sea, todo esto eso es por lo que inversiones. claro, aparte, eso es por lo que tú le estás pagando a tu agente. Ahora, Claro. si tú no tienes un agente y consideras que tu familia es la correcta para manejar el dinero, discúlpeme, pero en esos ambientes no me parece lo correcto, porque son atletas profesionales que después terminan en la quiebra si no se manejan bien sus finanzas. No, y más en la quiebra también, porque muchas veces pasa de que la familia cree que merece Sí, parte de los millones Claro. que hace Lamar Jackson, ¿no? eso es lo peor. Y si no me creen, pregúntenle a Bernie Kosar. Bernie Kosar le dejó a su papá el manager, ¿no?, de su dinero, de su carrera, y el papá se gastó todo. Bernie Kosar, uno de los mejores quarterbacks que han tenido los Cleveland Browns en su historia. Terminó siendo campeón con los Cowboys. Sí, terminó siendo banca de Troy Aikman y ganó Super Bowl Sí, con sí, Cowboys. Y el único juego que jugó, creo, Sí, que fue el que entró de una hincada, suplente, ¿no? y ya. Sí. Y el papá fue el que lo dejó en la ruina porque le quitó todo el dinero. Bernie Kosar, chequen su historia. La historia de Bernie Kosar es un para libro, realmente es para libro. Sí, ¿verdad? sí. Para películas. Si le hicieron película a Kurt Warner, Ajá. Bernie Kosar también tendría, o sería un muy buen Sería algo contrario a la... Sí, la verdad, Chequen esa parte de Bernie Kosar, sí. Entonces, esto que está haciendo Lamar Jackson de confiar en su familia es muy bueno, pero Claro. no siempre son las mejores inversiones para tu futuro. Así es, ¿no? Definitivamente muchas veces pasa de que creen las familias de los jugadores que el manager es el enemigo, El ¿no? enemigo. Y él te va Y tú te mereces Sí. 500 millones y él te va a dar 200. Exacto, Oye, exacto, espérate, exacto. ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Si no, pregúntenle también a todos los Mr. Halas, los hijos del Papa Bear. No pueden, y eso es una realidad intrínseca, no puede tener una persona, una segunda o tercera persona, o una segunda o tercera generación, la misma visión que el original Papa Bear. No, hay que transmitir. Definitivamente en eso está muy cerrado, y eso es una parte de la culpa del equipo de los Chicago Bears, que todos estamos prendadísimos de la familia Halas, George Halas y Sarah McCaskey, y Virginia McCaskey, y ahorita la que está viva es Virginia McCaskey, la hija del Papa Bear, del original. Recordar para contexto, Mr. George Halas, George Stanley Halas, es las letras que el jersey de los Chicago Bears tienen en la manga, George Stanley Halas. Y esa persona fue campeón jugando con el equipo, y después lo coachó y quedó campeón, y después compró el equipo y quedó campeón. O sea, prácticamente es el creador de la liga. Así es. Los equipos más viejos sí, también el equipo más longevo, junto con los Cardenales de Arizona, son los más viejos de la NFL. Recordar que la NFL cuando se fundó tenía 12 equipos, y uno de esos equipos eran los Decatur Staleys, que después se convierten en Arizona Cardinals. Bueno, esa es mera historia de la liga. Pero ¿qué pasó? Que ahorita ya es la generación cuarta, ¿no? Sí, ya. Ya viene siendo el bisnieto del Papa Bear, del original dueño de los Chicago Bears. Pues es muy difícil que tenga la visión, ¿no? Sí, y aparte, no La sabes, experiencia, muchos de ellos ya el no cornillazo. querían participar dentro de la franquicia. Claro, entonces, mucha gente, es más, ahí la está uno de fanaticada, los problemas. la fanaticada Bear de corazón, y vamos a ponerlo así como, pues, hard lovers, ¿no? sí, de siempre. Sí, todo el mundo quiere, que preferiría que vendieran el equipo. ¿Por qué? Porque terminan haciendo cosas muy de corazón, ¿no? Es lo mismo que pasa con la familia de Lamar Jackson. Terminan siendo muy viscerales al actuar, al decidir. O sea, no, tú ocupas 300 millones, tú ocupas 400, y si no te los dan, vete a otro equipo donde te los den. Todos te lo van a dar. haz de Exactamente, y entonces, pues es como cuando el hijo va al festival y la mamá que dice, ay, yo fuiste la mejor. Puede que no, pero para la mamá sí. Siempre. Las mamás siempre van a creer que tú eres el mejor. Sí, ahora lo que Y sea. ahí es cada donde quien- le ciega
a la familia. Claro. Y lo que sabe cada quien, Jaco, la familia de Lamar Jackson está viendo que le dieron 50 millones a Rodgers, ¿no? 500 a Mahomes. Sí, 40 o 35 a Prescott. No recuerdo qué otro fuerte fue este año de firmar, que también recibió. Entonces eso lo están viendo la familia y se da cuenta, dice, no, tú eres mejor que ellos. Si a Prescott le dan 40, tú pídele 50. Sí, siempre le den Sí, 60. exacto, o sea, Ujú. y esas no son maneras de negociar. Por eso los agentes se dedican a eso y le sacan el provecho a los contratos. Es lo que les decía sobre los Bears. El cuarto, el bisnieto, es doctor en el manejo de empresa. Pero, pues, ¿qué tiene que ver con fútbol, no? No es lo mismo. Y está en un puesto administrativo del equipo. O sea, Mr. PhD en Business Management, o sea, aquí sería máster o doctor en administración de empresas, y lo tienes dirigiendo un equipo de Sí, a lo fútbol. mejor que dirija las finanzas. Exactamente. No digo que no esté en el equipo, pero Exacto. que se dedique a buscar los un tope números, ¿no? salarial y cosas Claro. por el estilo. En vez de estar dirigiendo administrativamente el equipo, Claro. decir, no contraten a Sutano y mejor a Fitz. O sea, ahí es donde las cosas se tornan mal, ¿no? Sí, esa es la diferencia del saberle al juego y en nada más Así es. estar ahí experimentando. Así es. Por otra parte, los Falcons de Atlanta firmaron a Jalen Hawkins. Este muchacho que estaba en la reserva y ya pasó de ser reservista a ser titular. Oye, excelente. Bueno, Un no pasito, titular, un pero buen ya pasito. está en el roster básico. Sí, pues es que todos sabemos lo que significa ya subir del equipo de prácticas y luego que si entras en una y luego equipos especiales y luego ya ser titular. Eso es un camino muy largo. El coach de los Panteras de Carolina, Matt Rule, ha confirmado en conferencia de prensa el día de hoy que Jeremy Sheen, ya recordar Jeremy Sheen, este safety, Sí. que tuvo una lesión un tanto fuerte, Aparatosa, sí, sí, aparatosa. el año pasado. Lo confirma como su safety. O Muy sea, bien. él no va a cambiar de posición, no se va a ir, va a seguir siendo safety. O sea, dándole la confianza y para que se recupere. Sí, y aparte pues no pierde el puesto, ¿no? Así es. Que lo Pues sí, mantiene. cualquier pensaría que después de la lesión ya, Adiós. pero no. Muy bien. O Frank Gore, Jacob. Frank Gore se va a convertir, me parece que esta temporada, en miembro del Salón de la Fama de los 49ers. O sea, esto todavía es a nivel local, ¿ah? Al rato lo veremos ya en Canton, Ohio. Ahorita, por lo pronto, se va a los Hall of Fame, al Salón de la Fama de los 49ers. Claro, y qué bueno por Frank Gore. La verdad que lo hemos dicho a lo largo de la semana pasada y durante estos últimos 2 años que Frank Gore Ha estado jugando. y que si a alguien le debe la liga, la historia y la liga. Y si querían ustedes ver historia pura, viva, habría que ver a Frank Gore. Y ahorita ya le queda los últimos tiempos. Sí, se me hace Jacob que lo pueden meter. Ya ves que firmó un contrato de un día Así para es, sí, para acabar con los Niners. Yo siento que a lo mejor por ahí en ese juego le pueden dar la inducción al Salón de la Fama de los 49ers. Aplausos, esas historias sí están muy bien. Sí, cómo no. Los Ravens el día de hoy firmaron a su drafteado en la 4ª ronda, Charlie Kolar. Ya, finalmente estaban diciendo que ya los novatos de las primeras rondas ya están firmados. Así es. Todos los novatos que fueron seleccionados en el draft, hasta no recuerdo qué número, ya son firmados por los equipos. Esto quiere decir pues que si no con el primer año, tienen contrato para los siguientes 3 o 4. Kolar, de 23 años, apareció en 43 juegos en 4 años con la Universidad de Iowa State. Muy bien. Con los Con los Cyclones. 168 atrapadas y 2180 yardas. Muy bien, casi nada. Muy bien. Sí. Hola, América. Oye, y lo importante, Jaco, también de esta semana, los Broncos de Denver en venta. Uf. Y sería Broncos de el señor Walmart. El dueño de Walmart, de todos la cadena de Walmart, Así es. compra por 4.65 billones de dólares la franquicia de los Broncos de Denver. 4 billions. $4 billion. Bueno, que aquí hay que hacer una aclaración. Billions no es como en mexicano, billions. No, es otra cantidad. Si en nosotros 4 billones serían, 1.000 millones. sí, sería 4,000 millones. 4.000 millones de millones. Eso es, en mexicano, Sí, en pesos. en pesos. En Estados Unidos, 1 billion viene siendo 1,000 millones. Exacto. O sea, que se vendió o se vendería en 4,000 millones de dólares. Sí.
traducido a, bueno, no Sí, traducido a sí. pesos, porque pesos sería como unos Muy 4, 8, como unos Como Producto Interno Bruto, ¿no? casi. Como que les damos a Campeche y Quintana Roo. Exactamente. Ustedes denos a los Broncos de Denver. Exactamente. ¿Qué les parece ese trueque? Ujú. Si ya me los iban a Inglaterra, oigan, acuérdense. Mejor que se queden acá. Sí, definitivamente. Y entonces así está la cosa, ¿no? Así está la cosa. Imagínate 4,000 Oye, y millones. fíjate que tocando el tema, los De Broncos de dólares. Denver, de dólares, los Broncos de Denver se atreven a vender y Chicago ahí está, aferrado. Fíjate lo que cuesta ahorita una franquicia como los Broncos de Denver. Y es que también lo habíamos dicho aquí, Fíjate esa parte también. lo hemos dicho muchas veces aquí en De Americano y Más. Son 80,000, 8 billones de pesos. Viene siendo así, no, 80 billones de 80 pesos. millones. 4,000 millones de dólares son 80 billones de pesos. Por ahí. Sí, es que el dólar no sube a 21. Me distantean las cuentas. Sí, se me van, a lo mejor pagados con bonos. con vales de despensa. Sí, obviamente. Muy bien, pasamos como ya esta edición el de Americano y Más, antes de empezar la temporada, solemos analizar cómo viene cada equipo, cómo viene cada división, cómo viene cada conferencia, y esta semana iniciamos con la división norte de la conferencia nacional. Vamos a estar platicando de pues altas, bajas, contrataciones, cómo vamos el equipo, etcétera, etcétera. Así es. ¿Con quién empezamos, Jacob? Con quien gustes, con los... Pues mira, aquí tengo. Con los Bears, exactamente. Se empieza por la B, ¿no? Va adelante con tus Adelante, famosos adelante. Bears. Bueno, bien, los Bears ya recordamos que no tuvieron primer pick porque lo habían dado, todavía vienen cargando ese trade que hicieron el año antepasado. No tenían primer pick, entonces su segundo pick fue Kyler Gordon, ¿sí? De cornerback de Washington, Jaquan Brisker de Penn State, Venus Jones, wide receiver de Tennessee. Y nada más, dentro de los últimos que llaman la atención está Trestan Edner, el corredor de Baylor. Sí, Ese ese muchacho, estuvo bueno. Baylor tiene una ofensiva muy rápida. Los Chicago Bears, dentro del afán de proteger a su quarterback, pues ya vemos que contrataron un tackle ofensivo, o un guard, un centro, otro guard, ¿sí? Y esto de qué nos habla, de proteger al quarterback, muy importante porque sabemos la habilidad que tiene ahorita este muchacho que draftearon el año pasado, es Justin Fields, y Ujú. hay que protegerlo. Ya. Claro. Si es un quarterback que corre, tienes que protegerlo para que obviamente te dure toda la temporada, ¿no? Darle tiempo en la bolsa, eso también es importante para sus receptores. Y obviamente dar pie a que pueda armar una ofensiva como similar a lo que hace Lamar Jackson, ¿no? El clásico engaño de corrida y pase, engaño de corrida, engaño de corrida y corre el quarterback. O sea, tener una versatilidad, el bootleg, tener una versatilidad en la ofensiva, siempre que tengas una línea ofensiva que te lo permita, ¿no? Entonces aquí vemos un pequeño análisis. Trajeron un centro, trajeron un guard, trajeron 2 tackles ofensivos. Quiere decir que están en renovación de la línea para Justin Fields. Sí, también la inclusión de Pringle, Sí. este muchacho receptor de los Kansas City Chiefs, que En la agencia libre. la estaba empezando a pegar tras la ausencia de las lesiones de los jugadores de Kansas, de los jugadores titulares. Entra Mr. Pringle y tiene por ahí 2 juegos buenos. Ajá. Y pues bueno, después ya regresaron los titulares y ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te vamos a volver a sentar en la banca. Pero los Bears lo rescatan y ahora lo tienen de titular. A Mr. Pringle lo tienen de titular. Y pues bueno, recordar también que Allen Robinson ya no quería jugar. No, ya quería mucho dinero. Ya no se quería ir y todo este tipo de situaciones. Mr. Pauls, Ryan Pauls, el nuevo general manager, le dijo, ok, ya no quiero jugar. No. Pues, ¿qué crees? Adiós, no se ocupa tanto. Así es. Y entonces, en vez de tener un llorón quejoso en el equipo, o un jugador que realmente no va a ser equipo, que no va a ser vestuario, Sí, no. Alguien que va a deshacer no es todo. que no va a contribuir, Claro. mejor trajeron a Mr. Pringle necesitado de una oportunidad para jugar. Lo cual, dentro de todo, haciendo un análisis también de los Chicago Bears, le ha pasado lo que el Cruz Azul. Todo el mundo compra jugadores buenos y el Cruz Azul anda comprando pura resoca. Sí. A excepción de Mr. Pringle.
Pero Me parece que es una muy buena inversión. Fíjate, Trevor Siemian llega también. Trevor Siemian. Pero Trevor Siemian llega y terminaron sacando a Foles. Sí, y se fue terminaron Foles, sacando a Colts, hay que sí, recordar. sacando a Foles y sacando a Dalton. A Andy Dalton. O sea, ¿qué? Oye, ya con la ausencia de Khalil Mack va a ser muy interesante este año para los Bears. Sí, va a ser demasiado interesante. Aparte, la cuestión de Khalil Mack es porque cambian la defensiva. Y la defensiva la cambian a una donde él ya no tiene realmente... No iba a lucir. Sí, y no iba a tener un trabajo muy importante. Entonces el mismo Khalil Mack dijo, ay, bueno, pues si van a cambiar el sistema, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que obviamente es de subrayar siempre con los Bears es ese tipo de situaciones. Si invertiste mucho en traer a Khalil Mack y vas a durar 3 años y vas a cambiar de sistema donde ya no lo quieres, pues entonces ¿para qué lo traías en una primera vez? Sí. Estás arrastrando todavía el no tener selecciones colegiales por traer a Khalil Mack. Ahora lo que se especula, y ahora sí, que por ahí vendría un bombazo en unos próximos días, porque sería una negociación por DK Metcalf. Excelente. Habría una negociación por DK Metcalf precisamente para darle un sistema que le funcione a Mr. Metcalf y le funcione a Justin Fields. Ahora, lo lamentable es que el día de hoy en los OTAs mandó 6 intercepciones. Va empezando. Sí, digo, este es mera... Para hacer Anda frío. Para hacer carnita, Sí, ¿no? sí, porque la verdad es que pues 6 intercepciones en un OTA, pues es como decir que fallaste un penal de entrenamiento, ¿no? O sea, ¿a quién le importa? Sí, O sea, nada más ok, la prensa va a empezar a meter ahí, eso es lo malo, Exacto, eso es lo único malo. Exacto, lo malo es que ahorita lo estamos diciendo nosotros y lo estamos haciendo una nota, lo estamos haciendo información y le estamos dando credibilidad y estamos hablando del tema, ¿no? Falló 6 intercepciones, no sirve Justin Fields y eso es lo que va a pasar. Pero realmente para la temporada, no sirve de nada. No. Y otra incorporación, bueno, otra salida importante a Kim Hicks, a los Buccaneers. Me sorprende que hayan dejado ir a Kim Hicks. Creo que esa es la peor de todas las pifias en los últimos tiempos de los Chicago Bears. Soltar a Kim Hicks, que si bien tenía una baja de juego, no estaba presentando realmente las estadísticas de los últimos años, seguía siendo Mr. Hacking Hicks. Pero también, mira, ¿qué pasa con las últimas salidas de jugadores estrella de los Chicago Bears? No han hecho absolutamente nada. Pernell McPhee, nada. Jordan Howard, nada. Alshon Jeffrey, nada. Brandon Marshall, nada. Terry Cohen, ya lastimado y no pasó nada, no va a pasar nada. Acabamos de decir 5 de, bueno, Mitchell Trubisky, ¿no? Mitchell Trubisky de Buffalo. Y Mitchell ahora Steelers. Así es, entonces, con esos 6 era el equipo titular de Mitchell Trubisky hace 3 años. Así ¿Y es. qué pasó? Nada. Dejaste Danny picks, Trevathan, dejaste ir picks por Trubisky, dejaste ir picks después por por Khalil Mack, y ahora vuelves a dejar ir picks por Justin Fields. O sea, ahí están. Son tus primeras selecciones de 6 años de draft. Exacto. Y eso es entonces lo que los puristas de los Bears, el fanbase de Hueso Colorado, los que sí están muy metidos en el equipo, ese tipo de pifias no las puedes hacer y no las puedes permitir tampoco. Aparte que no las puedas hacer, no las puedes permitir. No puedes permitir que tu equipo sea una basura para seleccionar. De plano no. Muy bien. Si quieres pasamos a otro porque para no todo el programa. Muy bien, vamos con Packers. ¿Qué te Packers, parece? sí, Vamos con adelante. Packers. Los Packers, adelante, Dame un los momento. el draft de los Packers. Muy bien, como bien sabíamos, los empacadores, el draft de este 2022, la primera selección fue un linebacker. Sí. Quay Walker de Georgia, Davonte Wyatt, defensive tackle, Christian Watson, wide receiver, Sean Ryan, offensive tackle de UCLA, de UCLA, un entrenado de Chip Kelly. Romeo Dobbs, wide receiver,
Por fin le dan dos, bueno, llegarían dos wide receivers al equipo de los empacadores, Christian Watson y Romeo Doubs. Zach Tom, un centro, se entiende después de que su centro se lesionó y ya no regresó. De hecho, se retiró. Kingsley Enagbare, un edge. Tariq Carpenter, linebacker. Jonathan Ford, defensive tackle. Rashid Walker, offensive tackle. Samori Touré, wide receiver, la ronda 7. Wide receiver. Muy importante señalar, o muy importante resaltar, hay que poner un asterisco ahí en el tema. Wide receivers, Packers. Si bien los empacadores de Green Bay han tenido una muy buena línea los últimos años que le ha permitido, lo vamos a seguir repitiendo, yo creo que lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de estas 8 semanas que siguen de hacer análisis de la liga. Para mí, me imagino que para él también, lo más importante en un equipo de fútbol americano son las líneas ofensivas y defensivas. ¿Por qué? Porque Tom Brady no hubiera sido un GOAT, el greatness of all times, si no le hubieran dado tiempo de lanzar. Lo mismo pasa con Aaron Rodgers, con un quarterback de bolsa totalmente, que es muy difícil verlo correr. Y que cuando lo ves correr es porque tiene una parcela abierta, sí, para que pueda correr, y nadie alrededor de 20 yardas. Sí, ya se acabaron tus lecturas, ahora sí, vámonos. Exacto. Entonces, los empacadores llegan con un quarterback de experiencia, el MVP de la liga, recién aumentado de sueldo, y lo que siempre se quejaba el fanbase de los empacadores: no tiene receptores. Recordar que se acaba de ir un receptor de los empacadores, Scantling. Valdez Scantling se fue. Pero también se fue Tonian. No, y se fue Lazard. Davante Smith. Hay que recordar que Davante Smith prefiere irse a Raiders que hacer extenso un contrato en Packers. O sea, desde ahí. Es que fíjate que lo de Davante Adams se me hace muy raro porque Davante acepta, él dice: sí, dame una extensión, taguéame, ¿no? Y taguéame por tanto. ¿Sabes qué creo yo? Que fue un miscommunication, sí, una falta de comunicación entre Rodgers y Davante. O sea, que le debe decir: oye, ya voy. Sí, y Davante, bueno, pues entonces yo no quiero renovar porque tengo que pensar en mi carrera, ¿no? Va a llegar un nuevo quarterback que no me va a mandar. No voy a lucir. No voy a lucir, no me va a mandar nada, voy a ser el único receptor, voy a ser un DK Metcalf, ¿no? Voy a ser el One Hit Wonder, todo el mundo me va a pegar, voy a ser el Divo Samuel, todo el mundo me va a pegar, ya no tengo tiempo ni edad para que me estén pegando tanto, ya no quiero renovar. Y en la semana siguiente ya Ruiz, tú sí, ¿qué pasa? Y Davante Adams se va a Raiders, ¿no? Sí. Si acepta un contrato más largo, ya había aceptado un tag, esto es importante decirlo, ya había aceptado el tag, y después de ahí, una semana después dijo: no quiero esto, quiero un contrato a largo plazo. Ya no me conviene el contrato a largo plazo porque no sabemos qué tanto va a durar Aaron Rodgers en Packers. Entonces me aseguro por 4 años, 5 años de un quarterback que sí va a estar, y se fue con Carr, ¿no? Ahí a los Raiders. Así es. Y entonces el análisis para los empacadores es ese, ¿no? Pierden piezas clave, tan claves como recordar que los empacadores no avanzaron en la postemporada por un jalón que no le marcaron al azar. Y ahora ya no está. Recordar que el último partido de liga después Valdez Scantling. Valdez Scantling fue el que se fue a los Chiefs. Muchacho Lazard sí es el que se queda. Muy bien. Recordar que es eso, que Scantling en el último partido de liga, él tuvo una recepción para que avanzaran los empacadores. O sea, son jugadores que eran de impacto, ¿no? Sí, y cubrieron bien. Hay que recordar que se lastima Davante Adams parte de la temporada y le queda Valdez Scantling y Lazard. El trabajo. Tonian también se vio muy bien como ala cerrada. Entonces, esta dupla estaba haciendo muy bien las cosas, pero hay que recordar también que cuando le dan el contrato multimillonario de 50 millones a Packers, a Rodgers, pues tienen que cortar, y cortan a Scantling, hacerle espacio, ¿no? A Scantling, y se fue uno de sus linieros. Entonces, pues hay que rellenar ese hueco, y ahí está el liniero que se trajeron también del colegial. Así es. Entonces, haciendo el análisis, ya para pasar a otro equipo, en el análisis es eso, el poner en un asterisco y checar muy bien que los empacadores dijeron: uy, no tenemos receptores, hay que traer. Y trajeron 3 receptores. ¿Sí?
que es algo que toda la fanaticada del fanbase de los empacadores se quejaban. No tenemos receta, no tenemos receta, no tenemos receta. Ah, ok, ahí tenemos 3. Llega Sammy Watkins, también llega Sammy Watkins de los Ravens, al menos no es muy bueno, pero es un buen receptor segundo. Lo vimos con los Chiefs, lo vimos con los Bills. A ver si todavía está un año más que Randall Cobb. Randall Cobb se queda. Se queda. Sí, Randall Cobb se También queda. recordar que Randall Cobb era el de Valdes, Sí, ¿no? fue el primero. El primer receptor, exactamente. Entonces, no está tan mal. Yo honestamente me atrevo a decir que este año va a ser la misma cuestión de los últimos años con los empacadores. Van a quedar el primero de la división, muy seguramente. Van a quedar primeros en su división, que es la división norte de la nacional, que estamos hablando ahorita. Y ver el año que viene qué tan quimera es los vikingos, ¿no? Los vikingos de Minnesota en la temporada pasada fueron una quimera, un equipo muy difícil de poder escautear. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las estadísticas, todos los partidos perdidos, los vikingos se perdieron por 3. Y en el último cuarto. Sí, o sea, realmente. O sea, no fueron palizas. Sí, no hubo ninguna paliza, no hubo que 40-0, o sea, no, por 3. Quiere decir que es un buen equipo. Realmente es un buen equipo. Y cuando ganó, no ganó por más de 7. No. O sea, ganaron por lo justito y perdieron por lo justo. Entonces, ver aquí lo que hay que ver es el asterisco ahí, la pregunta, la cuestión es ver si los vikingos van a seguir siendo una quimera, la misma quimera del año pasado, y ahí se discutiría el segundo lugar entre los Bears, ¿no? O un wildcard, ¿no? Quizá a lo mejor el wildcard. Ahí se discutiría el segundo y tercer lugar con los Chicago Bears. Y de los cuartos, bueno, los hijos de todo mundo, pues son los Leones de Detroit. Pero los de Detroit, también me sorprenden los Leones de Detroit, porque no ha sido falta de inversión. O sea, realmente no pega, el jugador que llega no pega. Eso es más complicado. No sirve, eso es más complicado. Te unes a esa malaria que tiene el equipo y es muy difícil que el mejor jugador, el mejor receptor, el mejor quarterback, el mejor linebacker, el mejor que quieran, no funciona. Ese es el problema con los Leones de Detroit. Y el único que ha salido vivo, literal, bueno, los únicos 2 que han salido vivos e históricos entonces ya de los Leones de Detroit, Megatron, Calvin Johnson y el otro. Matthew Stafford. Matthew Stafford, que fue recién campeón el año pasado. Claro. Los únicos 2 que han salido vivos de él. Fuera de ahí, la verdad, han sido jugadores van y vienen y se echan a perder. O sea, ahí pasan los Goliaths, los Golden Tates, pateadores, etcétera. El Chase Daniel. Todo. Bueno, el último quarterback que hizo, que le dio una sonrisa así, pero así al equipo, Chase Daniel, en un Thanksgiving, ganando su juego y sacando las papas de un partido perdido. Pero de ahí en fuera, nada. Nada. Desafortunadamente no. Ahora, no es falta de dinero si la dueña se pida Firestone Ford. No, por eso decimos que Firestone Ford. Por eso decimos que los Lions no han hecho malas inversiones. Lo que pasa es que los jugadores que llegan ahí o llegan a morirse, o morirse en trayectoria, ¿verdad? Sí, claro. O se salen de ahí. En el ocaso de su... hablando de mis compadres, muchísimas gracias, César Flores López, a mi compadre de Fanaticosos. Muy bien, lo mencionamos al principio. Muchísimas gracias por estar con nosotros los últimos 2 años y medio, mi hermano. Un saludo, un abrazo muy fuerte a ti y a mi compadre César Flores López y a mi compadre Fidencio. Un saludo muy grande, se les aprecia, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, porque luego de repente ponen un post y ya están en Chicago, y luego ponen otro post y ando en el Sol de Field, y luego estoy aquí en Monterrey, y luego ando en México. Para todos lados. Sí. Un abrazo fuerte, mi hermano. Pues bueno, aquí estamos analizando la división norte. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, los Lions, Jacob. Los Leones de Detroit del equipo, para darle continuidad. Sí, lo que estamos hablando. Es un hoyo negro, ¿no? La verdad es que el equipo de los Leones de Detroit es un hoyo negro, pero negrísimo, ¿no? Y no es falta de dinero, realmente no es falta de dinero. Mr. Firestone Ford le da, invierte el equipo. Es más, los Leones de Detroit es el equipo más caro de Detroit. Sí. O sea, realmente. Se le compara nada más con los Flyers de NHL, pero los sueldos no andan ni por cerquita, ¿eh? No.
Y algo pasa, es lo mismo que con Jacksonville Jaguars. Algo pasa que por más talento que puedas traer, nomás no funciona. Sí, falta ahí alguien que venga a transmitir otra idea, una chispa, Sí, un coach. sí. Este coach que llegó no es un coach malo, lo único malo es que pues, apenas se estaba implementando. Se supone que este año va a ser muy bueno para los Leones de Detroit. Vamos a dar el coach, el que era el defensivo de Patriotas. Sí. No, Patricia no, el que está ahorita, que llegó el año pasado, que por ahí lloró en una entrevista, que porque no podían ganar, y al último los Ravens le sacaron el juego con una patada récord de NFL. Total, pierden, hasta para perder son buenos. Sí, claro. Bueno, los Leones de Detroit ya como primer pick, Aidan Hutchinson, de Edge, de Michigan. Recordar que este jugador era uno de los principales prospectos del año pasado. Fue el pick número 2 y se queda finalmente con los Leones de Detroit. Alguien que viene, que es juega como un tipo TJ Watt, Bosa, ¿no? De ese tipo de jugadores, para que más o menos sepan de quién estamos hablando. Siguiente pick, también en la primera ronda, en la número 12, Jameson Williams, receptor de Alabama. Alguien que necesitaba a Jared Goff para poder buscar extender el campo, sacar jugadas, tener otra pareja por ahí en el campo de juego. Josh Pascal de Kentucky, Kirby Joseph de Illinois Safety, James Mitchell, tight end de Virginia Tech. Aquí se fue Hawkinson, ya se estaba retirando Hawkinson, entonces hay que buscarle al linebacker, al tight end. Malcolm Rodríguez, linebacker de los Cowboys de Oklahoma State. Jameson Hudson de Jackson State, fíjate, Jackson State, que es el equipo que coachea Deion Sanders, teniendo ahí un pick en la NFL. Y Chase Lucas, cornerback de Arizona. Estos fueron principalmente las armas que le dieron al equipo de los Leones de Detroit y al quarterback, ¿no? Que como vemos está balanceado entre el receptor, a Jared Goff, entre receptores, ofensivos, jugadores ofensivos, líneas, safety, backers. Entonces, buscando un poquito de todo para reforzar, como mencionas, ese equipo que no le hayan a los Leones de Detroit. Así es. Y lo dijimos muy bien este año. Las contrataciones de todos los equipos fue como muy balanceado. Sí, hubo de todo. Este draft decían que iba a haber de todo y hubo de todo. Como que las primeras rondas era va a ir por un. Acuérdense que los equipos se hacen desde las defensivas hacia los equipos especiales. Primera ronda, puros defensivos. Segunda ronda, puros ofensivos. Tercera ronda, puros defensivos. Entonces, ese tipo de situación de balance, lo que está sucediendo en la liga últimamente, o en los últimos años, es que se vuelve equipos para un año. Sí. Lo que está pasando, lo mismo que está pasando en la NBA, que es lo que nosotros sosteníamos, una hipótesis que yo sostengo, que los equipos de la NFL, al ser muy caros, y al ser una liga, la NFL, la liga más cara del mundo, y al haber tope salarial, que eso también es importante. y al haber un tope salarial, terminan haciendo equipos o tratando de crear equipos que te den soluciones muy rápidas. O sea, invierto tanto en mucho talento para que me hagan campeón en un año y regresar mi inversión en los próximos años. Sí, y te vas a quedar con ese talento y vas a seguir teniendo un equipo ganador durante otros 2-3 años, ¿no? Lo que se te van, o se hacen veteranos algunos de la agencia libre, que también aprovechan mucho estos equipos para hacer los famosos super teams, ¿no? Que sí, los llaman. super teams. Y de esta manera, pues, tenemos el ejemplo del año pasado de los Bucaneros de Tampa y este año de los Rams. Entonces, es una tendencia que donde te están diciendo, si tienes el dinero, esto está funcionando, ¿no? Y sin duda alguna los Leones de Detroit le han invertido mucho a su equipo, más en draft, porque tienen muchos años siendo los primeros en escoger, y aún así no han encontrado un equipo base. Sí, claro. Yo creo que el último bueno que no salió tan maletón es Penei Sewell. Ajá. Penei Sewell es un linierazo, ¿no? Sí, y es de y que sí primera lo línea. demostró. Sí lo ha demostrado. Y que sí, el año pasado, que fue freshman, Ujú. sí fue, ponte a jugar ya. Sí. Se puso a jugar y sacó los números. Sí, inclusive creo que ese lado izquierdo fue donde Jared Goff tuvo menos sacks esta temporada, Claro. entonces quiere decir que ahí están haciendo algo bien, ¿no? Claro. Y importante, Jaco, también comentar,
se viene de receptor DJ Shark como agente libre de los Jaguares de Jacksonville. Viene a reforzar a los Leones de Detroit. Le quitan una estrella al equipo de los Jaguares, claro. Y ahora en Detroit le quitan lo que decimos, no es un mal jugador, pero vamos a ver cómo funciona. Le quitan tal vez el último mejor jugador después de Larry Fournette. Y recordar que Larry Fournette llega de LSU y al siguiente año llega DJ Shark. Sí. Y eran casi los novatos. Sí, se va Larry Fournette a Tampa Bay, fue campeón, y ahora el que termina aventándose todas las derrotas y todos estos malos sabor de boca y toda esta situación termina siendo precisamente DJ Shark. Y yo siento, ¿verdad?, de que ya DJ Shark dijo, oye, pues ya, estar pierde y pierde, pues sí molesta, ¿no? Sí cansa. Ves que anotas 3 touchdowns y pierdes, ¿no? Dices, oye, tanta malaria. Inclusive para la carrera, ¿no? O sea, y lo hemos visto históricamente. Hay que recordar de John Elway. Sí. Hay que recordar de John Elway, ¿no? La historia de John Elway, que cuando llegó dijo, no voy a jugar con eso. No voy a jugar con los Colts. No voy a jugar con los Colts. ¿Qué es eso? Cuando eran la basura, ¿no? Bueno, recordar que era la basura después de Johnny Unitas, que Johnny Unitas los puso a los Baltimore Colts, los pone en el mapa, y después se viene para abajo tras la salida de Johnny U, y que se quedan sin presupuesto, etcétera, etcétera. Pero lo hizo John Elway. John Elway dijo, yo no quiero, y no fue. No quiero, sí. Entonces, personas, jugadores como DJ Shark, ¿verdad?, terminan haciendo eso. Terminan con una carrera terminada, sí, muy rápido. Que de plano dijo, ya no quiero firmar con Jaguares, me cambian o no firmo ya, ¿no? Los bonos ya no van para arriba. No, ya no. Entonces, si tú eres el competente, el equipo incompetente, terminas devaluando tu propio dinero. ¿Qué pasa? Que un equipo de media tabla, cuando tu talento es de primer nivel. Vamos a poner otro ejemplo, Allen Robinson. Allen Robinson sale del Jacksonville Jaguars y llega a los Bears de Chicago, pero Allen Robinson sale de los Jacksonville Jaguars como el receptor número 1, el mejor. Y los Bears contrataron al mejor. Que sí, el de esa época era el mejor receptor, inclusive por arriba de Emmanuel Sanders. Sí. Y los Chicago Bears lo contratan al mejor receptor disponible. ¿Y qué pasó? No quiero jugar. Y se tira el piso. Denme mis millones. Y se tiró el piso. O sea, eso es lo que pasa con estos equipos. Vamos a ponerlo a lo mejor en soccer. Imagínense un jugador bueno de la primera división A que la está pegando, pero en serio en la primera división A. Lo llevan a la primera división y dicen, no, me rompo una pata. Yo no quiero jugar con Puebla. Sí, yo no quiero jugar con Juárez. No quiero jugar con Mazatlán. ¿Por qué me trae con Mazatlán? Oye, ¿qué pasó, mi hermano? Es fútbol, es tu carrera. Es tu carrera, ¿no? Ser profesional. Lo mismo pasa, lastimosamente, con el tema de DJ Shark. Pues él terminó siendo profesional, jugando todo lo que podía jugar, dando el 100% siempre en todos siendo el profesional que es en la mejor liga del mundo. Pero pues no quiso el señor ser bueno. Sí, no quiso, porque los Bears tenían un equipazo. Bueno, Allen Robinson, pero DJ Shark. Bueno, DJ Shark ahorita con los Leones, pero estamos hablando de la similitud de cómo salen de Jaguares para ubicarse en otro equipo. Exactamente, entonces terminas diciendo, mejor vamos a otro equipo. No le hace que sea el segundo o tercer receptor, pero donde gane algo. Pero asegúrate los milloncitos de perdido y hazte bueno para que te den tus bonitos. Ahí tengo, por ejemplo, me voy con los Leones y si quedamos 8-8, pues ya la pegué. Ya hice mis estadísticas. Ya mi agente puede decir, oye, si aquí tengo un receptor. Mira cómo está. Tantos, lo que le dio. Exactamente, tantos intentos, tantos snaps, tantas yardas después del contacto, etcétera, etcétera. Y ahora sí, los bonos aumentan y páguenme más. Obviamente. Pero vas a un equipo, estás en Jacksonville, donde avientan 100 pases y de los 100 pases nomás uno. Porque todos los otros 99 te los mandaron inatrapables, interceptados, le pegaron y pues ¿cuánto vas a presentar? Sí, y mucho de esto que le pasó también a los Jaguares ya fueran 3 jugadas y para afuera, 3 jugadas y para afuera. Esto quiere decir que no está suficiente tiempo en el campo
como para mostrar. Sí, claro, esa es otra. ¿Mm? Ahora, vamos a poner, a Trevor Lawrence sí le convenía, draftenme con Jacksonville, no le hace. Ya me soltaron mis 31 millones, 31 Y todavía ni millones lo veían jugar. y todavía no lanzaba un pase el señor, ni siquiera todavía ni se ponía el jersey del equipo y ya le habían dado 31 millones. O sea, volvemos al tema de origen, no es falta de dinero. Algo sucede en esas franquicias tan malditas, esas franquicias, los Leones de Detroit, los Jacksonville Jaguars, los Jets de Nueva York, Los Jets. están malditos simplemente, o sea, bueno, obviamente usted y yo sabemos, querido mini streamer, que no están malditos, simplemente son muy malas administraciones las que han tenido los últimos 20 años. Sí, les falta chispa. Sí, o sea, vámonos a los Jets. Después de los Jets, después de Broadway Joe, nada. Nada de nada. No ha sobresalido nadie. Curtis Martin, Bueno, Curtis Martin. si acaso. Frank Gore, que también estuvo jugando ahí. Bueno, pero fíjate, Pero hasta ahí. estos jugadores que estamos diciendo, Jacob, no son de ahí. Exacto, no O sea, son salidos de ahí. llegados a los Exacto. Jets. Porque también puedo mencionar a Tomlinson, Sí, a Cromartie, ¿no? Sí, a Cromartie, También. a Javon Kears, Devon Kears, que también llegó ahí. O sea, son muchos jugadores que no son Wade de ahí. Crevet. Wade Crevet, que no Wade son Crevet. de ahí. O sea, llegaron Sí, sí, sí. a Bueno, ¿qué libres. pasó, Ahí pasó está. con Wade Crevet? Sale de los Jets y es campeón. Sí, Salado, compadre. Salado. ¿Qué pasa con el Matthew Stafford? Sí, sí. Sale de los Lions y es campeón. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí que, ¿qué está pasando? Con estos franquicias. Con estas franquicias. Muy bien, seguimos ya para terminar. A los Vikings, ya Ya adelante casi nos con va- los picks ya de los casi vamos Vikings una hora. y ya nada más concluimos con ¿No te los tocaba? ¿Por qué? Vikings. ¿Por qué? Ah, bueno. Ah, no, sí me tocaba. Sí, porque yo vi Lions. Muy bien. Ya nos Los... vamos, Valero, ya mero. Sí, ya... Ah, sí. 5 minutos. Sí, no. Ah, antes que me apaguen el micrófono. No, Ah, muy bien, muy bien. No, les quedan 5 minutos. está Sí, bien. sí, sí. Ya está. Los Está bien. vikingos de Minnesota rápidamente. Primera ronda, Louis Sain. Bueno, Louis Sain, que ahí sí está. Sí, rifado. Sí, la verdad es que esta es una muy buena, una contratación que a mí me gustó demasiado de los El Vikings. safety de Georgia. Sí, una contratación sensata, pensada, organizada, que realmente sigue este muchacho y la verdad siento yo que le va a ir muy bien a este muchacho en los Minnesota Vikings. Louis Sain, Andrew Bow Jr., cornerback, Ed Ingram, guard, Brian Asamoah, linebacker, a Caleb Evans, corner, a Esesi Otomeu, edge. ¿Por qué todos los que tienen nombre raro son edge, verdad? Sí, ya sé. Sí. Ty Chandler, running back, Bedarian Lowe, offensive tackle, Jalen Naylor, wide receiver, Nick Muse, tight end de South Carolina, la ronda 7. Como vemos en el equipo de Minnesota, lo que compraron fueron defensivas. Fueron a ataviarse de defensiva, porque bueno, como volvemos a repetir, en los partidos de la liga, con la quimera que es Minnesota, terminaron perdiéndose por 3. Sí. Entonces, el improvement de este año, precisamente es la defensiva, tratando de evitar esos 3 puntitos en contra. Sí, y aparte, Jaco, los Vikings es un equipo que se ha mantenido sólido con su base. El único fuerte que se ha ido de este tiempo ha sido Trevon Diggs. Así es. Pero Justin Jefferson, Stephon Diggs, Justin Jefferson, que entra a su 3er año, receptor, obviamente. ¿Cómo se llama? El convierte en uno nifty, de los- ¿no? El bailecito. Sí, Sí. Greedy. Kirk Cousins, el Greedy. Kirk Cousins se queda también el corredor, la línea es la misma. Kirk Cousins es que los Vikings son un reflejo, Sí. realmente los Vikings es un eterno reflejo de lo quimera, por decir, no es que no quiero ser mediocre, porque no es mediocre, pero no es bueno. Lo mediana, lo media, ¿cuál sería el adjetivo que lo andamos buscando? De mediano. Sí, ¿no? algo así. Lo irregular, Irregular. eso sería lo irregular que ha sido la carrera de Kirk Cousins. Kirk Cousins te da partidos magistrales una semana y luego te da partidos para el olvido la siguiente Sí. semana. No, y fíjate que a pesar de todo esto, yo creo que Kirk Cousins es un quarterback que se ha mantenido siempre en un top 5 de rating de pase. Claro, sí. O sea,
es un quarterback de élite, se puede decir. Pero termina perdiendo la cabeza. Sí. O sea, a pesar de que no podemos negar que Kirk Cousins es bueno. Sí, no. O sea, realmente es las bueno. estadísticas por juego ahí están, ¿no? Y por temporada. Pero no lo deja ser élite porque cuando tienes todo en el gameplay, termina tirando toda la basura. Eso es lo que pasa con Cousins. Los momentos grandes. Sí, que exactamente, dicen, ¿no? exacto. La gente que está hecha para los momentos grandes. Exacto, llénate de bola y terminas haciendo unas pifias, pero buenísimas. O sea, ¿sabes a quién me recuerda? A Mark Brunell. Sí, muy bueno también. Buenísimo, Y a la mera hora de sí, repente se sí. le caía el marco. ¿O te acuerdas de Elvis Gerbach? Elvis Gerbach con Kansas. Elvis Gerbach hacía lo mismo. Daba unos partidazos el lunes, pero para el próximo domingo, oye, 8 intercepciones, y le metían 50 puntos en contra. Sí, no anotaban, Sí. o sea, era muy complicado ese tipo de. Y Kirk Cousins es jugadores. así y se refleja en su equipo. O sea, los partidos que ha sacado de puro corazón, que realmente ves el equipo de los juegos de los vikingos y de puro corazón saca los juegos y terminas con un buen sabor de boca y dices, Sí, oye, qué juegazo, qué juegazo te mandaste, cuesta, ¿no? ¿Qué sí. te cuesta? ¿Qué te cuesta hacer así toda la semana, no? Oye, la semana siguiente 40 en contra, ok, espérate. Y ese es el reflejo del equipo, el equipo es así. Cuando en el equipo de los Vikings es muy marcada la situación del quarterback. Es Sí. como, ¿qué onda? ¿No te ganas hoy? Ah, bueno, si no te ganas no jugamos, ¿no? Porque cuando Cousins está mal, todo el equipo termina. Sí, mira, el año pasado se les fueron en los últimos 2 juegos el wildcard, Checo, se le fue el Así wildcard a es. los Vikings, se metió Filadelfia y la verdad Filadelfia viéndose mucho mejor inclusive que Vikingos en la temporada, a pesar de que tenían a Kirk Cousins, ¿no? O sea, un quarterback Claro. experimentado, que ya ha jugado playoffs, que ya ha ganado y que sabe lo que es competir a estos niveles. Entonces, ese es el problema con los Vikings. Ahorita ya contrataron desde el draft linebackers, edge, safeties, corners. Esto nos habla de que van por todo por la defensa para mantener el liderato, que en el último cuarto, porque así es como le sacaron los juegos a los Vikings, ¿no? Sí, los últimos En el cuartos. último cuarto, sí, era donde perdían los juegos. Y estamos hablando de victorias por 10 puntos, por 12 puntos. Entonces, le sacaban el juego. De repente se quedaban sin hacer nada, no podían cerrar. Sí, fueron de puntos muy bajos. Sí, no podían cerrar los juegos que Sí, ya quedaban tenían 7-10. victoria y perdían. 13-10. Y así es como se le fue el año pasado Sí, los playoffs definitivamente. a los Vikings. Muy bien, la semana que viene estaremos platicando y ya estaremos entrando de lleno, previo a que en estas 8 semanas que siguen, analizaremos todas las divisiones de las conferencias de la NFL, porque terminando esas 8 semanas ya estamos en pretemporada de la NFL, pasamos la pretemporada de la NFL y ya estaríamos de lleno en la temporada. Y el colegial. Así Ya es. el colegial. Nos estamos ya preparando, ya inicia, con este jueves inician los preparativos de cara al inicio de la liga. Qué rápido se nos ha ido el Sí. año, realmente. Me acuerdo que era enero y febrero nos estábamos quejando. Sí, sí, y sí, ahorita sí, ya sí. menos nos alcanza agosto Así es. para la pretemporada. Muchas gracias a la XFL, ¿no? Ah, sí, Muchas cómo gracias no. a la XFL, muchas gracias a la USFL, La USFL. gracias a la LFA, gracias a que ya regresó todo estos ligas off-season que nos hacen realmente volverle a tener un gusto, Sí, un ¿no? cariño. Y te quedas también, Nico, con lo último del básquet, con el Sí. cierre de las ligas de De hecho, es lo que sigue en el IMAS. fútbol. En el IMAS ya ganó Colorado Avalanche, Ah, ya está pasó ayer. esperando la Stanley Cup. Y hoy se juega Rangers Lightning, que van empatados en la serie 2-2. Y yo soy de la idea que de aquí sale el campeón. De esa. Sí, de esta llave sale el campeón. Los Colorado Avalanche están muy, muy duros, pero Los juegos que están dando los Rangers y Lightning Sí, te dan para pensar que de ahí van a buenísimos salir. juegos, buenísimos juegos. El día de hoy a las 7 de la tarde, bueno, ya se está jugando, de hecho. No es cierto, sí, ya se está jugando. Es que es Easter Time. Ah, ok. Entonces, el Lightning Rangers día de hoy, para saber quién va a pasar o quién será el contrincante de los Colorado Avalanche en la Stanley Cup. Recordar que la serie está empatada 2-2. Por otro lado, en la NBA, los Celtics
tomaron una ventaja de 2-1. Ayer fue el tercer juego. El juego 4 sería el próximo viernes. Mañana. Mañana en el estadio de los Celtics. Así es. Recordar que es 2-2-1-1. Así es como se van a jugar la llave sí, de la NBA. También el inicio de esta semana inicia ya la Canadian Football League. Muy bien. Ya inicia la Canadian Football League. Y el dato aquí sobre la Canadian Football League es que ya tiene un contrato con ESPN América. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a llenar también de A ver, pero a ver si lo mandan acá, porque normalmente esos contratos son por Estados Unidos, ¿no? Ojalá. Bueno, que ya teníamos rato, pero ahora sí es más. Sí, viable. a lo mejor con el hecho de ESPN América ya lo podríamos ver en Star Plus. Exacto. Porque realmente todo está llevando para allá. Cosa que a mí no me agrada, porque si ya estás pagando la cablera, si ya estás pagando una cablera y te quitan de la cablera para mandar al streamer, dices tú, oye, pues ¿para qué pago, no? ¿Qué está pasando? ¿Para qué pago la cablera? Mejor me voy de la cablera y me compro directamente lo que quiero de Star Plus, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que la Canadian ya tiene contrato con ESPN para la transmisión de los 81 partidos que es la liga más la postemporada. Bueno, ahora sí vamos a ver a lo que siempre hemos dicho, a Bowley y Mitchell. Sí. Los mexicanos, A que Bowley, son sí, para allá, a los tres ¿tú también. No, ahorita hay tres Ya firmados. se me fue Buen Día Castellanos y no me acuerdo el otro. Que son los tres que este año estarán, más los que ya estaban allá. Entonces, enhorabuena para la Canadian Football League, que hace 2 años, acuérdate que lo pasaba MBS. Sí, MBS estuvo pasando. MBS pasaba un jueguito, pero lo pasaba. Pero ahí estaba. Exactamente. Bueno, y ahora que pues ya tuvieron este contrato, porque bueno, tenían un contrato con Alcorn. Alcorn, un cable, un sistema de esos. TSN canadiense tenía el contrato con Alcorn y Alcorn le pasaba a MBS. Se vendía la señal casi. Exactamente. Ahora ya se lo vende a AXN y en A&E. Ya no MBS. Sí, es otro grupo. Sí, de por eso perdió MBS esa señal. Y ahora, pues bueno, el magnate, pues básicamente es Disney, ¿no? Se ganó. La rata es un ratón, ¿no? El Mickey. Pues mira, mientras sea para deportes y lo sigan transmitiendo. El ratón Miguelito apropiándose de los derechos intelectuales de todo el mundo. Básicamente, porque recordar que el ratón Miguelito es el dueño de ESPN, de Fox, y etcétera, y próximamente nuestras vidas. Muy bien. Sí, muy bien. Nos declaramos como justos y perfectos, renovamos nuestros votos. Hasta aquí llegó de Americano y Más. Recordad nuestras redes de Americano y Más, de Americano y Más, de Americano y Más y de Americano y Más en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recordad que toda esta información y más información lo encontrará de manera extendida y explicada con puntos y comas y comillas y corchetes y etcétera, etcétera. Le quiera poner de ortografía. Signos ortográficos correctos. Lo encontrará en www.deamericanoymás.com. Ahora sí, renovamos nuestros votos. Abur. Adiós.